Una de las cosas más peligrosas que hay es una multitud. Hay un peligro latente. Muchas veces en estas concentraciones de mucha gente, un pequeño ruido o algo así hace perder el control, la gente se asusta y les pasan cosas terribles. A veces la gente es aplastada, se pierden niños, es una situación peligrosa, ¿no? Estas aglomeraciones se dan muchas veces por alguien que es famoso, alguien que tiene fama. Ahora, en esta época, ya casi nadie tiene ese atractivo hacia las multitudes, quizás solamente algún cantante. Y eso nos habla de la superficialidad de nuestro mundo, sea un deportista. Hace unos años, no muchos, pero los Beatles eran algo así, ¿no? Eso habla de mi generación, pero se preguntaban quién es este grupo, qué hacen, y la gente los conocía por voz de otros y se juntaban muchísimas personas. Ese deseo de saber quién era, por qué tenía ese atractivo, y eso llamaba a más y más personas. Y bueno, en la época de Jesús, en el Evangelio de Marcos, hay un episodio así, que iban las personas tratando de saber más quién era Jesús. Ese es el punto de todo este pasaje. ¿Quién es este que atrae multitudes? ¿Quién es este que tiene poder sobre los demonios? ¿Quién es este que llama a unas personas para establecerlas, para que estén con él por un tiempo? ¿Quién es? Vamos al Evangelio de Marcos 3. Vamos a leer de los versículos 7 y hasta el 19. Dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.
Vamos a ver. Señor, aquí en lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra, que inspiró tu Espíritu, podemos conocer quién es Jesús, quién es Cristo. Pedimos que nos lo revele. Esa es nuestra mayor necesidad, nuestro mayor deseo también. Queremos saber quién es verdaderamente Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Háblanos a través de ella y usa tu Espíritu con nosotros, que esté obrando en nuestros corazones, revelándonos esta verdad tan maravillosa de quién es Cristo. Le pedimos esto para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Había una fuerte oposición de los religiosos judíos en contra de Jesús. Estos religiosos se unieron con los que eran sus enemigos con el propósito común de destruirlo. Y aquí en este pasaje vemos un cambio de estrategia con el que Jesús enfrentó ese clima de oposición y de odio en su contra. En el principio del Evangelio de Marcos se nos describe cómo se fue dando la relación de Jesús con la religión judía de su tiempo. Las enseñanzas de Jesús molestaron profundamente a los líderes religiosos, pero no al pueblo en general, que lo seguía con gran interés. En este pasaje, Marcos vuelve a destacar varios temas claves del ministerio de Jesús que ya había manifestado, como esa atracción que tenía sobre las multitudes, su poder y autoridad sobre los demonios y ese llamado personal que él hacía a ciertas personas para ser sus discípulos. Todo eso enmarcado en la verdad básica que explica el porqué de su poder, de su atractivo y autoridad. Esa verdad que él afirmó de diversas maneras y también de lo que otros declaran acerca de Jesús. Dios mismo, el Padre, habló durante el bautismo y dijo: tú eres mi Hijo amado. Y aquí en este pasaje que leímos, hasta los demonios lo confirman: tú eres el Hijo de Dios. Jesús inició su ministerio en Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, y al principio él eligió a algunos de sus discípulos para que lo acompañaran en su recorrido por toda Galilea. Su doctrina y la forma en que le enseñaba tenía una autoridad indiscutiblemente superior a la de los escribas, tanto que quienes lo escuchaban quedaban admirados, porque nunca antes habían oído una explicación de la palabra con ese poder y autoridad. Demostró su autoridad frente al diablo, expulsando a los demonios, y ellos lo obedecían. Los fariseos lo acusaban de no cumplir la ley, pero él la cumplía y se sujetaba a ella. Mandó a un leproso al que sanó a que fuera al templo, se presentara a los sacerdotes, que cumpliera con todo lo establecido para su purificación, como lo había mandado Moisés. Y al mismo tiempo demostró que él era superior a los sacerdotes. Ellos lo único que podían hacer era hacer unos ritos por el leproso, mientras que él podía sanarlo totalmente, y no solo físicamente, sino lo más importante, sanar su alma.
Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios continuamente por el pecado y los tenían que repetir, porque esos sacrificios no pueden quitar los pecados. Pero Cristo dijo al paralítico después de que lo sanó: hijo, tus pecados son perdonados. Él podía hacer por los pecadores lo que los sacerdotes no podían hacer. Los religiosos, los maestros, los encargados de enseñar y guiar al pueblo se mantenían lejos de los que consideraban pecadores para no contaminarse. Mientras Jesús se acercaba, los buscaba y comía con ellos. Eso causó reclamos y Cristo declaró que había venido a buscar a pecadores y no a aquellos que se consideraban justos, refiriéndose pues principalmente a estos religiosos. Dejó claro que el reino de Dios no podía establecerse por mejorar los ritos y las ceremonias que hacían los judíos, como el ayuno. No había venido a corregir un sistema religioso que era temporal, mientras se cumplía el tiempo que habían anunciado los profetas. Había venido a establecer algo completamente nuevo. Era el reino de Dios en el corazón de las personas, algo que era interior y se manifestaba en el exterior. Lo explicó por medio de las parábolas, refiriendo en la tela vieja con nueva, y el vino y los odres nuevos. Para los fariseos, la gota que derramó el vaso fueron las controversias acerca del día de reposo. La interpretación que ellos hacían de la ley se desviaba del propósito original de Dios, que siempre fue el bien del hombre. Se desvió para llegar a ser pecaminoso, a tal grado de hacer el mal en ese día. Cada uno de los incidentes que ha narrado Marcos nos muestra la relación del reino de Dios con la religión judía, como la entendían los fariseos en el tiempo en que Jesús enseñó. Él dijo claramente, de varias maneras, quién era Él, y sus palabras fueron respaldadas con muestras de una autoridad divina. Sin embargo, cada vez fue criticado y rechazado. Blasfemias dice: come y bebe con publicanos y pecadores. Sus discípulos no ayunan, hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Finalmente se unieron con los herodianos, el poder político, para destruir a Jesús. Él con hechos demostró que era el Mesías de Israel. No tenía que sujetarse a los religiosos. Por el contrario, los religiosos tenían que sujetarse a Él. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que ellos podían ser justos cumpliendo con la ley, con su propio esfuerzo. Y esto es algo que sucede frecuentemente hoy. Vamos a leer Romanos 10, versículos 3 y 4. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La gente del pueblo en general lo admiraba.
se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lo buscaban para ser sanados por él. Dice Marcos: le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Su fama se había extendido a todas partes, pero la población, el pueblo, lo seguía por interés, por los milagros que hacían. Lo buscaban de una manera superficial. Jesús es atractivo para las multitudes, dicen los versículos 7 y 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Como consecuencia inmediata del acoso de los fariseos, Jesús se retiró de las sinagogas para predicar en un lugar abierto. Esta es la segunda vez que esto ocurre. La primera estaba en una casa repleta de gente, y cuando lo acusaron de blasfemar después de sanar a un paralítico, se fue a enseñar junto al mar a todos los que iban a él. Ahora, después de restablecer una mano paralizada, también una sinagoga llena, se retiró. No se retiró por miedo a las autoridades ni para salvar su vida. Se retiró para poder continuar enseñando a la gente. Junto al mar tenía un espacio grande, libertad para hablar, y por otro lado todavía no era el tiempo de su enfrentamiento final con los religiosos. Y dice el pasaje que le siguió una gran multitud de Galilea. La oposición de los líderes religiosos y políticos no sirvió de mucho. Jesús salió de la sinagoga, salió de la ciudad y se fue hacia el mar. Al ver esto, muchísima gente lo siguió, no haciendo caso de la opinión de los líderes, y muy probablemente aumentando los celos y la aversión de ellos en contra de Jesús. Como el ministerio de Jesús se había desarrollado principalmente en Galilea, no era sorprendente que la gente que había sido testigos de sus obras lo siguiera. Lo asombroso era el interés por parte de personas de Judea y concretamente de la ciudad de Jerusalén. Era gente que tenía mucho contacto con la religión, porque ahí estaba el templo, y era gente que estaba educada en las tradiciones, costumbres y creencias judías. Esto seguramente también causó el enojo de los líderes religiosos. Pero no paró ahí la cosa. Venían de Idumea, que era la región al sur del Mar Muerto. Era Edom, habitado por los descendientes de Saúl, los edomitas. Y venían del otro lado del Jordán, de la región de Perea y de Decápolis, de todo lo que había sido Palestina, gobernada por Herodes el Grande, que él dividió en regiones para sus hijos, Perea y Decápolis, y de lugares lejanos como Tiro y Sidón, ciudades fenicias. Eran personas paganas que habían oído lo que ocurría en Galilea.
Algunas de estas personas habían tenido que hacer un viaje de cerca de 200 kilómetros para llegar ahí. En ese tiempo pues se tenía que hacer ese viaje a pie. Los lugares que nombra Marcos nos sirven para entender lo mucho que se había extendido la fama del Señor. Venían desde todas direcciones. Muchos eran gentiles y hablaban griego principalmente. Mateo relaciona este hecho con el cumplimiento de una profecía en Isaías, en que él sería esperanza para los gentiles. Vamos al Evangelio de Mateo 12, 17 a 21, que es donde también está hablando acerca de este episodio, que cuando él empieza a predicar afuera de la ciudad, y ahí Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. También entendemos lo que quiere decir Marcos con una gran multitud. Era una gran cantidad de gente, no unos pocos miles, muchos miles de personas. Es algo que no podemos precisar, pero era una gran multitud. Igualmente, aquí podemos entender la razón de la popularidad de Jesús. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La gente no venía por sus enseñanzas, no venía por quién era él, venía porque habían oído sus milagros y querían verlos personalmente. Quizá era curiosidad o tenían necesidad de recibirlo ellos o alguno de sus familiares. Venían porque querían usar a Jesús, querían obtener algo de él para su provecho personal. La relación que querían tener con él era muy superficial. Podemos compararla con la gente que va a un meeting para oír a un político. Su interés es obtener algo, lo que sea, quizá una gorra, una camiseta, oír promesas. Pero la diferencia es que el político promete y no cumple. Jesús no promete, Él salva. Como siempre, el Evangelio nos lleva hacia nosotros en nuestro tiempo. Las cosas no son diferentes ahora que en el tiempo de Jesús, porque el hombre sigue siendo el mismo egoísta que está corrompido por el pecado. Tú puedes estar siguiendo a Jesús superficialmente, pensando que finalmente algo, lo que sea, vas a obtener. Tú puedes haber oído lo que Cristo puede hacer y quieres verlo personalmente, lo puedes querer para algún familiar o amigo, pero pensar que tú no lo necesitas. Tú puedes especular: si sigo a Cristo, Él me va a sostener.
Si sigo a Cristo no me puede ir mal, me tiene que ir bien. Yo no pido mucho: sustento, un techo, alimento para mí, para mi familia, y con eso me conformo. Debes olvidarte del evangelio de la prosperidad. Cristo no es un seguro que se puede obtener para tener una vida tranquila. Muchos hemos oído la frase: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y eso es verdad. Y lo podemos ver en la vida de esos 12 a los que llama unos versículos más adelante. El plan maravilloso para ellos incluía la persecución, la prisión, el hambre y el sufrimiento. Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a espada por Herodes, y todos los demás terminaron su vida como mártires, excepto Juan, que terminó su vida prisionero, desterrado en la isla de Patmos. Para muchos creyentes de los primeros siglos, el plan maravilloso para sus vidas era vivir escondidos en las catacumbas y terminar devorados por los leones en el circo romano. En estos días, muchos cristianos mueren solamente por ser cristianos en los países musulmanes y en los países ateos comunistas como en Corea del Norte. En nuestro país, en el estado de Chiapas, son perseguidos, los asesinan y queman sus casas solamente por ser cristianos. El plan maravilloso para ti puede incluir el cáncer, la enfermedad para ti, para tus padres, tu esposo o esposa, para tus hijos. Puede incluir la cárcel, que no puedas alimentar a tu familia, o la angustia de la incredulidad de alguno de ellos. Pero el verdadero creyente sabe que el reino de Cristo no es de este mundo, y su esperanza está en su regreso. La maravilla es que cambió tu corazón para que puedas amar a Cristo más que a cualquiera de las cosas que ofrece el mundo, y a pesar de las circunstancias que te hayan tocado vivir. Un verdadero creyente es el que sabe el costo de seguir a Cristo y está dispuesto a pagarlo, porque Cristo es digno, porque Cristo es el Hijo de Dios. Solo Él es digno de recibir la honra y gloria. Saben que este es un tiempo de tribulación. El reino de Cristo no es un reino de este mundo ni ahora. Saben que en este tiempo la fe tiene que ser probada para que cuando Cristo se manifieste al final le dé la gloria a Él. En este tiempo, que es un tiempo que es para eso, para ser perfeccionados, para ser purificados. Y todos esos sufrimientos no se comparan en nada con lo que vamos a recibir en el tiempo que llegue Cristo. En ese tiempo recibiremos toda la herencia que es de Cristo, si es que padecemos con Él. Vamos a leer Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Aquella gran multitud, la mayoría de estos del pueblo, que no obtuvieron lo que ellos pensaban que era justo, que era lo que podían obtener de Cristo, que Cristo debía darles por estar ahí, victoriándolo, aclamándolo, finalmente se alejaron, se fueron, no entendieron quién era Jesús. Dicen los versículos 9 y 10: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. La multitud estaba convencida del poder de Jesús y de su buena disposición de librarlos de las plagas o enfermedades que los aquejaban, por lo que se abalanzaban sobre Jesús. No querían esperar a que Él se tomara el tiempo para hablar con ellos. Pensaban que si lograban tocarlo, serían sanados. Así, tocándolo, había sanado al leproso, y tocando el borde de su manto, muchos fueron sanados, nos dice Marcos más adelante. Y dice, por lo que caían sobre él para tocar. El peligro era que lo oprimieran, literalmente que lo aplastaran. Por lo que, como medida de seguridad, Jesús dijo a sus discípulos que le tuvieran lista siempre una barca para usarla en caso de necesidad. Él les daría el uso de tener este lugar para escapar en caso de que se produjera una estampida, y también la usaba como una plataforma. Había una cierta distancia entre él y la gente a la que le enseñaba, y podía predicar con mayor facilidad. Jesús no era solamente divino, era completamente hombre, y en su estado de humillación no usó sus atributos divinos para aliviar o satisfacer sus necesidades humanas. Él nos iba a librar de esa multitud como si fuera un superhéroe y salir volando. Él usó su naturaleza humana, esa fue la que vivió. Sintió hambre, sed, cansancio, tristeza, y para aliviarlas comió, bebió, durmió y se consoló en su Padre. En resumen, usó los medios ordinarios que deben usar los seres humanos. Los milagros que hizo los hizo en total dependencia de su Padre, con quien estaba en una comunión constante. Aquí fue precavido y tomó medidas de seguridad ante un peligro real que podía trastornar su ministerio. Es un ejemplo de prudencia y de sabiduría que todos debemos seguir. Dios, para lograr sus fines, usa medios, y nuestra responsabilidad es usar los medios que Él da. Un estudiante debe estudiar para aprobar su examen y no confiar en que ha orado mucho. Un hombre debe ir al médico en caso de enfermedad suya o de su familia y no confiar. Dice, confío en ti, dice, Dios los va a sanar. Sí, al final de cuentas Dios lo va a hacer,
pero usando los medios que dispuso. El rey Ezequías se enfermó de gravedad, de muerte, y fue sanado por Dios, pero después de que usó la medicina que Dios le dio, fue sanado milagrosamente por Dios, pero tuvo que usar el medio. Dice en Isaías 38:21. Isaías 38:21. Y aquí ha dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Y así lo hicieron y sanó. El trabajo, el ahorro, alimentarse, disciplinar a los hijos o hacer ejercicio son medios que tenemos que usar en nuestra vida terrenal. Y el uso adecuado dará buenos resultados. El no usarlos tendrá sus consecuencias. Para nuestra salvación y para el bien de nuestra alma también hay medios: la predicación, la lectura de la palabra, la oración, el bautismo y la cena del Señor. Y el uso o no de estos medios también dará ciertos resultados. La gente que quería tocar a Cristo eran personas que tenían plagas o azotes, como esta misma palabra se traduce en otros lugares. Eran enfermedades que ya tenían mucho tiempo sin ser curadas. Y eran enfermedades dolorosas, pero en todo caso tenían un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas. Muchas veces les impedían trabajar y afectaba toda su vida. No podían tener una vida normal. Por eso la gente estaba desesperada por tocar al Señor y ser sanado. La enfermedad es producto del pecado original. A veces es un azote como parte de la disciplina de Dios para corregir a sus hijos. Azota a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreo. De cualquier manera, es un azote que nos habla de nuestra condición de pecadores delante de un Dios santo. El efecto en la vida de las personas era como una plaga en una cosecha, daña terriblemente esa vida. Cuando el Espíritu Santo obra en una persona, lo convence de pecado, lo hace sentir tan desesperado bajo esa condición que ve el pecado como una plaga, como un azote que está dañando su vida. Lo único que quiere es ser librado de esa plaga y se arroja a Cristo. Se sabe enfermo de muerte por esa enfermedad del pecado y va corriendo al único que puede sanarlo. Tristemente, en este caso, la multitud no tiene mucho interés en quién es Cristo, en la persona de Cristo, ni en escuchar el Evangelio que predica. Su interés es simplemente ser sanados de una enfermedad física. No hay en ellos un entendimiento del pecado, ni de lo que el pecado causa. El pecado es la enfermedad del alma, y solo quieren ser sanados de uno de los síntomas, del síntoma que a ellos les molesta, como aquel enfermo terminal que cree que solamente necesita un analgésico que le quite el dolor. Ellos estaban ciegos, no podían ver quién era el que estaba frente a ellos. A la pregunta de quién es Jesús, ellos respondían: es un sanador. Y a esos, aunque sean unos farsantes, las multitudes lo siguen.
Él, además, tiene poder y autoridad sobre los demonios. Dicen los versículos 11 y 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Entre esas plagas de las que Jesús libró a las multitudes estaban los espíritus inmundos, llamados así porque moral y espiritualmente son sucios, son esencialmente malvados e impulsan a aquellos en los que habitan a cometer pecados y atrocidades. En esa época había una actividad de demonios que fue excepcional debido a la presencia de Cristo en la tierra y esa lucha que se estaba dando en ese momento, una vez que fueron vencidos en la cruz. Eso es muy infrecuente. Los poseídos por los demonios caían y gritaban a los pies de Cristo. Aunque ellos eran invisibles a los ojos humanos, no podían escapar de la mirada de Cristo. Cuando los descubría y se proponía expulsarlos de los cuerpos de las personas, comenzaban a dar voces, a gritar, se postraban. Eso quiere decir que caían hacia adelante como una reverencia, pero no era un acto de adoración ante el Rey de Reyes. Era una parte de su estrategia para desacreditar a Cristo, para asociarlo, vincularlo con ellos. Gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían quién era Cristo y gritaban no porque quisieran que todos supieran quién era Él y creyeran, sino para desacreditar. ¿Por qué lo desacreditaban? Vamos a pensar que viene aquí un criminal terrible, un diablo, todavía manchado de sangre de su último crimen, y él se pusiera a gritar: Cristo es el Hijo de Dios. ¿No sería eso motivo de que nosotros pues rechazáramos a Cristo? Esa es una de las razones por la que Cristo no quería que dijeran quién era. Los demonios lograron en parte ese propósito que tenían. Poco más adelante Jesús va a ser acusado de que él expulsaba a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Otra razón era que el pueblo judío esperaba a un Mesías guerrero que los librara del dominio de los extranjeros, y si lo proclamaban rey ahora, él no podría realizar la parte más importante de su oficio como Mesías. Era necesario que sufriera y muriera por los pecados del pueblo en su lugar, pagando la deuda que ellos tenían con la justicia, para que entonces ellos quedaran libres del dominio del pecado, para que él pudiera sanarlos. Tenemos también el llamado personal a sus discípulos. Dicen los versículos 13 y 19: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges,
esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Había una multitud, todos con necesidades. Él sabía que él estaba iniciando el reino de Dios, pero después quedaría un trabajo enorme por delante. Él ya no lo haría. Así que llamó entre toda esa multitud a algunos como discípulos para que continuaran el trabajo después de cuando él ya no estuviera. El Evangelio de Lucas revela un aspecto muy importante del ministerio de Cristo. Dice Lucas que antes de llamar a estos 12 pasó toda la noche orando, buscando la guía de su Padre para de entre todos pues llamar a los 12 discípulos. El llamado personal es para todos los discípulos de todos los tiempos. Él llama a sus discípulos. Es necesario un encuentro personal con Cristo. Es algo que Él hace. Él llama a las personas y las personas están ahí sin poder hacer lo que Él manda. Así como el hombre que tenía la mano seca. Él no podía extender su mano. No podía, físicamente no podía. Pero Jesús le dijo, extiende tu mano. Y Él la extendió. Así, Cristo llama a sus discípulos. Les dice, ven. Y ellos no pueden ir. En principio no quieren ir. Y Cristo les dice, ven. Los verdaderos discípulos van, aunque no puedan. Pero aquí es un llamado especial y único. Él está formando el reino, su nuevo reino, una nueva nación, un nuevo Israel. El antiguo también tenía 12 tribus y 12 patriarcas. Estos que llama ahora se van a sentar en tronos para juzgar a esas tribus de Israel. A estos 12 los llamó apóstoles. Dice Lucas, solo ellos son apóstoles. No puede haber más apóstoles en este sentido que le dio Cristo a la palabra. Una de sus misiones era ser testigos de Cristo, y para hacerlo tenían que estar con Él y ver personalmente todo lo que hizo. Y ellos convivieron después de que Cristo fue resucitado, convivieron con Él. Por eso ahora no puede haber apóstoles. Vamos a Hechos 10, 39 a 42, uno de estos pasajes donde dice que lo que hicieron estos discípulos como testigos. Dice, Hechos 10, 39 a 42 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y dice aquí, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dice el pasaje que llamó a los que Él quiso, en su soberana voluntad. Más tarde, Él les diría: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Él los eligió no porque tuvieran algún mérito o alguna cualidad. Ninguno merecía estar en ese grupo. La elección fue por gracia. Algunos eran pescadores, uno era publicano, pecador a la vista de todos, otro era, dice aquí el pasaje, cananista o celote, quiere decir que pertenecía a un grupo revolucionario que se oponía al gobierno romano por medios violentos. Algunos eran demasiado jóvenes. Se piensa que Juan tenía alrededor de 18 años y algunos dicen que hasta tenía 16 años. Algunos eran tímidos y vemos que al principio todos tenían miedo. Estaban escondidos después de que Cristo murió. Ninguno tenía una preparación académica ni religiosa. Seguramente entre los levitas del templo había quienes tuvieran más capacidades, más presencia, más educación, pero Él escogió a los que no tenían ninguna capacidad, ningún mérito, nada especial en ellos, y dice que estableció a 12. Algunos de ellos, como habíamos visto, ya los llamó antes y fueron a Él. Algunos tenían ideas equivocadas, algunos querían aprender de Él, otros querían gobernar con Él, pero todos dieron la espalda a la vida que tenían para comenzar una nueva vida. Dejaron atrás todo, muchas cosas, sin saber con certeza lo que les esperaba. Arriesgaron todo, poniendo sus vidas en manos de Cristo, antes de que Él los enviara como apóstoles. Apóstol significa enviado. Y antes de enviarlos, Él los hizo sus aprendices o discípulos. Dice que los estableció para que estuviesen con Él todo el tiempo, continuamente, viendo lo que Jesús hacía y cómo lo hacía, viviendo las presiones del ministerio, viviendo esas presiones de Jesús, viendo cómo lo atacaban los fariseos, cómo lo rechazaba el pueblo, viendo, aprendiendo. Pero no es el único que hizo eso, es un método que está en la Biblia. Así lo hizo Elías con Eliseo, Elí con Samuel, Josué estuvo con Moisés muchos años junto a él, aprendiendo y tomando experiencia para después tomar su lugar. En el Nuevo Testamento, Marcos estuvo aprendiendo primero con Pablo, los llevó con él a sus viajes hasta que los dejó. Después Marcos estuvo años también con Pedro aprendiendo. Pablo tuvo a Timoteo, a Tito, y leíamos hoy a Tíquico, que también después envió a Éfeso. Y así la iglesia es donde aprendían ellos. El principal campo de aprendizaje de un posible futuro pastor es la iglesia. Ahí es donde debe aprender principalmente. Después Cristo los llamará o no al ministerio, y si lo hace no será por las capacidades que tenga. Él
si lo llama, le dará los dones y lo capacitará y lo usará aún con sus debilidades, con sus fallas, porque el que hace la obra finalmente no es un hombre con capacidades, es Cristo. A estos 12 les dio algo que los distinguía, que era necesario para el inicio de la iglesia. Les dio la facultad de hacer señales únicas. ¿Para qué? Para confirmar lo que ellos enseñaban, para confirmar la palabra. Ellos entonces tenían autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Marcos también dice que hablar en lenguas y otras cosas. Estas señales eran necesarias en ese tiempo. Dejaron de ser necesarias cuando se completó la Biblia. Y ya no existen estos dones especiales en la actualidad. Dice Marcos 16:20, esta es la razón por la que les dio estas capacidades. Dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahí entre esos 12 estaba Judas Iscariote, el que le entregó. Los demás apóstoles supieron quién era Jesús y eso los transformó, cambió su vida. El aprendizaje de ellos empezó con la convivencia. Ellos estuvieron juntos, aprendieron a amarse unos a otros, a soportarse unos a otros, a perdonarse, a alentarse, a protegerse, a cuidarse. Después de que los llamó, dice, se fueron y vinieron a casa. Era una comunidad, todos juntos. Muchos de los que estaban en la multitud nunca supieron quién era Cristo. Ellos sí lo supieron claramente. Dice Marcos 8, 27 a 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Judas estuvo con Cristo todo el tiempo. Oyó el testimonio del Padre, oyó el testimonio de los demonios, de quién era Cristo, oyó las enseñanzas con poder y autoridad que sea Cristo, y no creyó, no entendió quién era Cristo. Los demonios sabían quién era Cristo. Los demonios creen y tiemblan. Judas no supo quién era Cristo, no supo quién era Jesús. ¿Lo sabes tú? Vamos.